con el desarrollo económico europeo y hasta puede decir que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno volcó sobre el mundo helénico podrían compararse con la magnitud de esa formidable contribución de América. El progreso ajeno, no al de España, por cierto, aunque a España pertenecían las fuentes de la plata americana, como se decía en el siglo XVII, España para enviarlos enseguida a los demás órganos y no retienen de ellos por su parte, más que un gusto fugitivo o las partículas que por casualidad se agarran a sus dientes. Los españoles tenían la vaca, pero eran otros quienes bebían la leche. Los acreedores del reino, con su mayoría extranjeros, paseaban sistemáticamente las arcas de la Casa de Contratación de Sevilla, destinaban a guardar bajo 3 llaves y en 3 manos distintas los tesoros de América. La corona estaba hipotecada, cedía por adelante casi todos los cargamentos de plata a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles. También los impuestos recaudados dentro de España corrían en gran mediante esta suerte. En 1543, un 65% del total de las rentas reales se destinaban al pago de las anualidades de los títulos de deuda. Solo en mínima medida la plata americana se incorporó a la economía española, aunque quedara formalmente registrada en Sevilla, iba a parar a manos de los Fugger, poderoso banquero que había adelantado al Papa los fondos necesarios para tener la Catedral de San Pedro y otros grandes prestamistas de la época al estilo de los Welser, los Chet, a los Grimaldi. La plata se destinaba también al pago de exportaciones de mercaderías no españolas con destino al Nuevo Mundo. Aquel imperio rico tenía una metrópoli pobre, aunque en ella la ilusión de la propiedad levantaría burbujas cada vez más hinchadas. La corona abría por todas partes frentes de guerra, mientras la aristocracia se consagraba al despilfarro y se multiplicaban con suelo español. Los curas y los guerreros, los nobles y los mendigos, al mismo ritmo frenético en que crecían los precios de las cosas y las tasas de interés del dinero. La industria moriría al nacer en aquel reino de los bastos, lafundíos, estériles, y la enfermedad económica española no podía resistir el brusco impacto del alza de la demanda de alimentos y mercancía, que era la inevitable consecuencia de la expansión colonial. En el gran aumento de los gastos públicos y la asfixiante presión de la necesidad del consumo en las posesiones de ultramar agudizaban el déficit comercial y desataban al galope la inflación. Colbert escribía: cuanto más comercia con los españoles tiene un estado, más plata tiene. Había una aguda lucha europea por la conquista del mercado español que implicaba el mercado y la plata americana. Un memorial francés de fines del siglo XVII no permitía saber que España solo dominaba
por entonces el 5% del comercio con sus posesiones coloniales de más allá del océano. Pese al espejismo judismo, el monopoly, cerca de una tercera parte del total estaba en manos de holandeses y flamencos. Una cuarta parte pertenecía a los franceses. Los jebuenses controlaban más del 20%, los ingleses el 10% y los alemanes algo menos. América era un negocio europeo. Carlos V, heredero de los Césares en el Sacro Imperio por elección comprada, solo había pasado en España 16 de los 40 años de su reinado. Aquel monarca de mentón prominente y mirada de idiota, que había ascendido al trono sin conocer una sola palabra del idioma castellano, gobernaba rodeado por un séquito de flamencos rapaces a los que extendía salvoconductos para sacar de España mulas, caballos cargados de oro y joyas, a los que también recompensaba otorgándoles obispados y arzobispados, títulos burocráticos y hasta la primera licencia para conducir esclavos negros a las colonias americanas. Lanzado a la persecución del demonio por toda Europa, Carlos V extenuaba el tesoro de América en sus guerras religiosas. La dinastía de los Habsburgos no se agotaba con su muerte. España habría de padecer el reino de Austria durante casi 2 siglos. El gran adalid de la contrarreforma fue su hijo Felipe II. Desde su gigantesco palacio monasterio del Escorial en las faldas del Guadarrama, Felipe II puso en funcionamiento a escala universal la terrible maquinaria de la Inquisición y abatió sus ejercicios sobre los centros de la herejía. El canibalismo había hecho presa de Holanda, Inglaterra y Francia, y los trucos encarnaban el peligro del retorno de la religión de Alá. El salvajismo contaba caro los pocos objetos de oro y plata maravillosas del arte americano que no llevaban ya fundidos desde México y el Perú. Eran rápidamente arrancados de la casa de contratación de Sevilla y arrojados a las bocas de los hornos. Ardían también los herederos o los sospechosos de herejía, achicharrados por las llamas purificadoras de la Inquisición. Tormentaba, incendiaba los libros y el rabo del diablo asomaba por todos los rincones. La guerra contra el protestantismo era además la guerra contra el capitalismo ascendente en Europa. La persuasión de la cruzada, dice Eliot en su obra ya citada, entrañaba la perpetuación de la arcaica organización social de una nación de cruzados. Los metales de América, delirio y ruina de España, proporcionaban medios para pelear contra las naciones fuerzas de la economía moderna. Ya Carlos había aplastado a la burguesía castellana en la guerra de los comuneros, que se había convertido en una revolución social contra la nobleza, sus propias y sus privilegios. El levantamiento fue derrotado a partir de la traición de la ciudad de Burgos, que sería la capital general de Francisco Franco 4 siglos más tarde. Extinguidos por los últimos juegos rebeldes, Carlos regresó a España acompañado de 4.000 soldados alemanes. Simultáneamente fue también ahogado en sangre la muy radical insurrección de los tejedores, hilanderos
y artesanos que habían tomado el poder de la ciudad de Valencia y lo habían extendido por toda la comarca. La defensa de la fe católica resultaba una máscara para la lucha contra la historia. La expulsión de los judíos españoles de religión judía había privado de España en tiempos de los reyes católicos de muchos artesanos hábiles y capitales impredecibles. Se consideraba no tan importante la expulsión de los árabes españoles en realidad de religión musulmán, aunque en 1609 nada menos que 275.000 fueron arriados a la frontera y ello tuvo desastrosos efectos sobre la economía valenciana y los fértiles campos del sur del Ebro. En Arango quedaron arruinados anteriormente. Felipe II había echado por motivos religiosos a millares de artesanos flamencos convictos o sospechosos de protestantismo. Inglaterra los acogió en su suelo y ahí dieron un importante impulso a la manufactura británica, como se ve. Las distancias enormes y las comunidades difíciles no eran los principales obstáculos que se oponían al progreso industrial de España. Los capitalistas españoles se convertían en rentistas a través de la compra de los títulos de deuda de la corona y no invertían sus capitales en el desarrollo industrial. El excedente económico derivaba hacia causas improductivas. Los viejos ricos señores de Horta y Cuchillo, dueños de las tierras y de los títulos de la nobleza, levantaban palacios y acumulaban joyas. Los nuevos ricos, especuladores y mercaderes compraban tierras y títulos de la nobleza. Ni unos ni otros pagaban prácticamente impuestos, ni podían ser encarcelados por deudas. Quien se dedicara a una actividad industrial perdía automáticamente su carta de hidalguía. Sucesivos tratados comerciales firmados a partir de la derrota militares de los españoles en Europa otorgaron concesión que simultaron el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz, que desplazó a Sevilla, y los puertos franceses, ingleses, holandeses y hanseáticos. Cada año entre 800 y 1000 naves descargaban en España los productos industriales. Por otro, se llevaban la plata de América y la lana española que marchaba rumbo a los telares extranjeros, de donde sería devuelta ya tejida por la industria europea en expansión. Los monopolistas de Cádiz se limitaban a remarcar los productos industriales extranjeros que expedían al Nuevo Mundo. Si la manufactura española no podía siquiera atender el mercado interno, como iba a satisfacer las necesidades de las colonias. Los encajes de Lille y Arras, las telas holandesas, las tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, los cristales de Venecia, las más de Milán y los vinos y lienzos de Francia inundaban el mercado español a expensas de la producción local. Para satisfacer el ansia de ostentación y las exigencias de consumo de los ricos parásitos cada vez más numerosos y poderosos en un país cada vez más pobre, la industria moría en el huevo, y los Habsburgo hicieron todo lo posible por acelerar su extensión. Mediante del siglo XVI se había llegado al colmo de autorizar la importación de tejidos extranjeros al mismo tiempo que se prohibía
toda exportación de paños castellanos que no fuera a América. Por el contrario, como ha hecho notar Ramos, muy distintas eran las orientaciones de Enrique o Isabel en Inglaterra cuando prohibían en esta ascendente nación la salaria del oro y la plata, monopolizan las letras de cambio, independían las extracciones de la lana y arrojaban de los puertos británicos a los mercaderes de la Liga Asiática del Mar del Norte.